My heart still beats in your direction, thinking about those days and nights. My heart still beats in your direction. Agradecemos a partir de este momento mantener los celulares silenciados, muy especialmente cuando el doctor Lacalle Pou esté exponiendo, e invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Señor conferencista invitado, candidato a la presidencia de la República, senador doctor Luis Alberto Lacalle. Señora candidata a la vicepresidencia de la República, por el Partido Nacional, obviamente, escribana Beatriz Argimón. Señor vicepresidente de ADM y rector de la Universidad de la Empresa, amigo, contador Roberto Bresso. Señor, gracias. Muy bien. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales todas, senadores, representantes nacionales, intendentes, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales que hoy nos acompañan, señores de los medios de comunicación, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing una cálida bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Permítanme destacar la presencia del expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, y su señora esposa, Marta Canesa, que hoy nos acompaña. Y también saludar, si me permiten, a un querido amigo que hoy está con nosotros, compañero de gimnasia, que es el ingeniero José García Rosas, que vino hasta acá y lo destaco porque es un gran gimnasta
y tiene 98 años y medio y está acá con nosotros. Querido Pepe, para ti este aplauso. Qué maravilla. Bueno, hoy culmina nuestro ciclo de almuerzos con los candidatos a la presidencia de la República. Y yo creo que ha sido para nuestra asociación dos eventos muy importantes. Primero, con los precandidatos y ahora con los candidatos a la presidencia. Y no es un tema menor que nuestra institución este mismo año está cumpliendo 75 años de historia. Quiere decir, gracias, muchas gracias. Quiere decir que hay un gran reconocimiento a todos nuestros antecesores que han construido esta asociación que comenzó como la Asociación de Jefes de la Propaganda, que pasó a ser la Asociación de Jefes de Publicidad y Ventas y en 1967, de la mano del ingeniero Nelson Navarro, transformamos en Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hasta el día de hoy, porque el marketing ha pasado a ser una de las ciencias aplicadas más importantes del mundo, aunque ustedes así lo reciban. Para nosotros, recibir tanta gente, lamentablemente, muchos de ustedes quedaron fuera porque la sala no da para más. Pero yo creo que este es un gran festejo a nuestro país. Es un gran festejo a la democracia. Es un gran festejo al trabajo que grandes hombres han construido, como el señor presidente Sanguinetti cuando nos sacó de la dictadura. Y eso hay que considerarlo, recordarlo y reconocerlo. Así que, querido señor presidente, para usted este aplauso. Yo no quiero decir más nada. Quiero decir que esta es una gran fiesta. Quiero decirles a ustedes que por fin veo gente contenta, gente alegre, que es lo que necesita nuestro país. Vengo de una gira por Europa y cuando llegué a mi país me quería poner a llorar porque esto es una tristeza y no lo merecemos. Créanme, no lo merecemos. Así que esta alegría que todos ustedes tienen, esta expectativa que todos ustedes tienen, que se mantenga. Y para eso yo voy a convocar a nuestro conferencista invitado, el senador doctor Luis Alberto Lacalle, para que con su discurso mantenga en vivo todo lo que ustedes y en vilo, todo lo que ustedes están sintiendo en este momento. Así que para él, la bienvenida. Como es habitual en estos momentos, el doctor Abuchalja se entrega al doctor Luis Lacalle Pou de una obra de artista plástico nacional como forma de testimoniar su pasaje en este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Bien, damas y caballeros, a partir de este momento entonces invitamos a hacer uso de la palabra al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, doctor Luis Lacalle Pou. Buen mediodía para todos. Agradecer una vez más a ADM la invitación a este foro tan importante. Agradecerles a los empresarios que se hacen un rato en su tarea para escucharnos. Agradecerle a los dirigentes políticos que también se hacen un rato en esta campaña para compartir este tiempo.
a nuestro equipo técnico, que ha sido un gran soporte y un gran orgullo en toda la conformación del sueño que nosotros pretendemos cumplir a partir del 1 de marzo del 2020. Pero permítanme agradecerle especialmente al doctor Julio María Sanguinetti y a su señora Marta Canesa, no hay duda que el hombre es vaquiano y sabe que algunas sutilezas generan señales que son muy esperadas. Y parte de eso es lo que vamos a estar conversando en este rato. Quiero hacer alguna cosa que no acostumbro, pero es mirar un poquito hacia atrás, un poco nomás. Poner pausa en esta vida loca de estos días y retrotraerme al 24 de abril. El 24 de abril fue la última vez que estuve en ADM conversando. Proceso de elecciones internas de una gran incertidumbre. Y a medida que se fue acercando la elección, más incertidumbre aún. Y voy a hablar de mi partido político. Incertidumbre cómo se iba a resolver ese 30 de junio. Incertidumbre y, ¿por qué no, pesimismo? Y a mí cada vez que me preguntaban en cualquier lugar del país, yo decía, no, el Partido Nacional va a resolver las cosas bien. Y me miraban con desconfianza. Yo creo que varios perdieron apuestas ese día. ¿Y qué hizo el Partido Nacional el 30 de junio? Lo que se nos pide a los dirigentes políticos en determinados momentos, estar a la altura de las circunstancias, sin negar las diferencias, sin negar los matices, tener claramente la cadena del orden de importancia de los factores nacionales. Primero el país, después el partido, después los sectores y después los dirigentes. Y el 30 de junio, cuando muchos de ustedes estaban por apagar la televisión porque ya estaba todo sabido, el Partido Nacional, ¿qué hace? Le ofrece al país una fórmula que con el tiempo puedo decir que ha sido la mejor elección de una persona que uno podía tener a su lado en una campaña electoral, la elección de Beatriz Argimón. Y digo por lo que se ve y digo por lo que no se ve. Porque sostener el temple, el buen humor, la energía, todo el tiempo es fundamental para llevar adelante estos proyectos. Al mes del 30 de junio, cuando ya teníamos la división del Partido Nacional parada, con su fórmula, con sus sectores, habiendo limado asperezas, ¿qué le dimos al país? Le dimos una hoja de ruta, le dimos un programa de gobierno. De nuevo, había mucho escepticismo sobre poder amalgamar los distintos proyectos sectoriales. Y en un mes, encargado Pablo da Silveira y el resto de los equipos técnicos, le dan al país una hoja de ruta, un compromiso, que yo sé que muchos de ustedes no lo leen. No solo es una obligación legal, sino una obligación moral para quien quiere gobernar el país, decirle a los uruguayos a qué pueden atenerse. Y ustedes dirán, ¿para qué empezó con el pasado? En realidad fui un poquito para atrás para tomar carrera. Para que en 11 días, el 27 de octubre, tengamos el optimismo necesario para saber que en base a lo que va a suceder, y ahora yo les cuento lo que pienso que va a suceder en nuestro país el 27 de octubre de noche, también le agreguemos una dosis de optimismo. El 27 de octubre, desde mi punto de vista, va a quedar un frente amplio que puede tener una mayoría menor o no, pero lo que sí está claro es como no ha sembrado acuerdos, no ha sembrado buenas relaciones, no ha sembrado cercanía con la oposición, lo que va a cosechar el Frente Amplio es soledad.
el Frente Amplio, amparado en una mayoría, porque la mayoría no necesariamente trae aparejado la soberbia, sí la escuda, en estos años ha borrado una parte de la opinión pública nacional. Y por eso va a tener la incapacidad de generar un gobierno. Y del otro lado, ahí se alumbra la esperanza. Del otro lado va a haber un conjunto de hombres y mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados que van a tener ahí tierra fértil para construir gobierno, porque va a haber una mayoría de las hasta hoy partidos de la oposición en las dos cámaras. En los 180 años de los partidos fundacionales nos invitaron a ADM. Yo recuerdo que estábamos varios dirigentes de la oposición sentados ahí adelante. Y obviamente ustedes no se van a acordar, pero yo hablé de que el Uruguay del futuro cercano iba a tener en su confección de gobierno un parlamentarismo 3.0. Aunque la Constitución Nacional dice que somos un presidencialismo atenuado o un semipresidencialismo, la realidad de los hechos va a indicar que el Parlamento va a cobrar una importancia mayúscula en los tiempos que vienen. Por eso la elección de un candidato a vicepresidente, en este caso una candidata a vicepresidente, se hacía tan trascendente, porque sabemos que gran parte del peso de la discusión en los próximos 5 años va a estar allí en el Parlamento. ¿Y por qué digo 3.0? Y para darle noción de urgencia, para darle noción de velocidad. Los regímenes parlamentarios por lo general no son con esa capacidad ejecutiva, salvo lo que tienen la división, como puede tener Inglaterra y algunos otros. Y por eso nosotros vemos un Parlamento muy fuerte, con cohesión, multicolor, y al mismo tiempo un correlato de un poder ejecutivo con peso político. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a, de alguna manera, a dejar de lado la idoneidad. No, al Uruguay le hace falta gente idónea y gente técnica. Pero en la primera línea del Poder Ejecutivo tiene que haber dirigentes políticos de primer nivel que tengan poder de decisión. No puede ser un Poder Ejecutivo consultivo. Las decisiones tienen que ser tomadas con esa espalda política en el Poder Ejecutivo y con el sostén del Parlamento. Y si realmente esto es lo que vamos a vivir, o por lo menos lo que nosotros queremos y creemos que va a pasar, la capacidad que uno tenga de anticiparse y actuar en consecuencia es fundamental. De nuevo apelo al pasado reciente, cuando se terminaba la campaña a la interna, viendo que había un día después del 30 de junio, empezamos a hablar de la necesidad de encontrar coincidencias. Que no fue solo el Partido Nacional, que por suerte algunos dirigentes que previeron esta situación ya lo empezaron a hacer. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Agarramos los programas de gobierno de otros 4 partidos de oposición y los leímos, los subrayamos, los estudiamos. ¿En busca de qué? De coincidencias, en busca de ir construyendo esos acuerdos que necesariamente el país va a tener por delante. Y por eso, tranquilamente les tengo que decir que anticipen, de acuerdo al resultado del 27 de octubre y los días subsiguientes, un gran entendimiento nacional. Un gran entendimiento nacional porque los programas no solo hay competencias prácticas, sino lo que alumbran casi todos ellos es el sentido común. A Uruguay le está haciendo falta una gran dosis de sentido común. Y por eso, a partir del 27, el Partido Nacional tiene vocación de encabezar, y esto no es un giro gramatical, vocación de encabezar un gobierno de compromiso con el país. Compromiso con el país, ¿por qué? Porque de mi punto de vista, este aire que ya está soplando, que es un aire de alternancia, que la alternancia es anterior a la elección de quién la va a llevar adelante,
son los pueblos que cambian y después le depositan ese cambio a alguien, necesita un amplio acuerdo nacional. Y la primera definición al respecto es una mesa sin excluidos. La mesa de la coalición es sin excluidos. Después habrá tiempo para ver quiénes están de acuerdo y quiénes no en los aspectos principales. ¿Saben por qué? Porque no hay que confundir coaliciones con identidades filosóficas e ideológicas. Al revés, la esencia de una coalición en que está tú y yo que somos de partidos distintos, tú y yo que votamos candidatos distintos, tú y yo que tenemos una historia distinta y que obviamente podemos tener matices ideológicos y filosóficos, entendemos que a futuro tenemos cuestiones prácticas que el país necesita y que no vamos a poner de acuerdo. Y por eso la coalición que viene tiene que ser una coalición bien amplia. Y le voy a poner nombre y apellido para que vean que acá no hay nada oculto, porque ahora está de moda la palabra oculto. Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente son los partidos que uno entiende que deben conformar la próxima coalición de gobierno de compromiso con el país, encabezados por el Partido Nacional. Ahora, todo esto tiene que tener un fin en sí mismo. Y después de lo conceptual hay que ir a lo práctico. ¿Qué van a hacer? Está bien, nos aseguraron gobernabilidad, la necesitamos por distintos factores. Y yo creo que la base de ese entendimiento tiene que estar asentado, primero, en recuperar la confianza. Segundo, en ordenar la casa. Y tercero, en una agenda de desarrollo económico y desarrollo social. Seguramente alguno agregue otro pilar, pero esos pilares son ineludibles para el gobierno que viene. La confianza es fundamental en cualquier ámbito de la vida. Hasta la economía, que a veces parece una ciencia tan fría, tan de números, de estadísticas y de fórmulas, tiene como factor fundamental y determinante la confianza. Y para que la economía recupere esa confianza y desarrolle la esperanza que decía recién el presidente de ADM, necesita reglas claras y rumbos ciertos. De nuevo, Uruguay siempre tuvo una continuidad histórica en la institucionalidad, obviamente a veces amenazada como lo estuvo en algunos momentos de este tiempo. Pero esas reglas claras son las que permiten a quien arriesga su vida, su capital, su patrimonio, del tamaño que sea, hacerlo con confianza. Confianza en lo interno y confianza en lo externo. Y para tener confianza en lo externo, que me voy a referir más adelante, no apartarnos ni un ápice de lo que nunca debimos de haber dejado de lado, que es el ser nacional, el interés nacional. Recordemos una vez más a Lord Palmerston. Los países no tienen ni enemigos permanentes ni amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y si desde el Uruguay se entiende el ser nacional y sus intereses, eso va a generar también un rumbo claro. Para generar confianza hay un elemento mucho más anímico, actitudinal. Y disculpen que voy a hablar casi en primera persona, o voy a terminar hablando en primera persona. Que es que desde el gobierno se asuma la responsabilidad. El que pretende ser gobierno, el que pretende estar al principio de la fila, tiene que asumir sobre sus hombros la responsabilidad de conducir un país. Ahí me tienen cansado los gobernantes que nunca tienen la culpa de nada. La primera pregunta ante un error, yo no fui. No, señor. La culpa es del otro, de la sociedad, del mundo.
Y por eso el compromiso que yo he dejado con la mirada, con mi palabra en los pueblitos más chicos, y quiero hacerlo acá, es asumir integralmente la responsabilidad de la presidencia de la República y el ejercicio legítimo de la autoridad todos los días del gobierno, el 1 de marzo hasta el último día. ¿Sabe qué sentimos? Sentimos una orfandad en los uruguayos del ejercicio de la autoridad. El Uruguay está clamando para que alguien mande. Porque es la delegación principal en la génesis de la existencia de la autoridad. Nosotros juntos, que somos más que tú, te depositamos a ti parte de nuestro ser para que guíes, para que lleves adelante las normas, la justicia, la ejecución de la vida en sociedad. Y por eso, en todos lados, en estos días hemos tenido reuniones con el PIT-CNT, con la Unión de Exportadores, con la Asociación de Cultivadores de Arroz, con la FUEB, con gremiales agropecuarias. Hemos dicho claramente que hay que recuperar el ejercicio legítimo de la autoridad. Y obviamente esto sugiere que el gobierno no tiene que tener una actitud parcial en estos temas. El ejercicio de poder debe ser justo, y para ser justo a priori no tenés que tomar posición, ni a favor de los empresarios, ni necesariamente a favor de los trabajadores. Bienvenidos los reclamos, bienvenidas las presiones. Los grupos de presión son naturales a una sociedad. Lo que uno quiere es que los grupos de presión lo hagan a cara descubierta, como debe ser cuando uno defiende sus intereses. Ahora, el gobierno tiene que tener una necesaria equidistancia para poder ser justo. Y en ese sentido está claro que debemos mejorar las condiciones de trabajo, la vitalidad de las empresas, los puestos de trabajo, pero también está claro que uno de los deberes como gobierno es defender la propiedad privada y el derecho al trabajo, y por eso una vez más decimos que las ocupaciones no son legítimas. Y el desafío primario que va a tener este gobierno, a nadie le gusta. A nadie le gusta asumir un gobierno con un país retrocediendo. El sueño del pibe es con un país con una economía fulgurante, con capacidad de crecimiento inmediato. Yo no quiero llover sobre mojado, pero lo que deja el Frente Amplio, después de años de irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos, es más inflación, más desempleo, más déficit, más cierre de empresas, y podría seguir con índices sociales que son tremendos. Cuando en Uruguay ha crecido la cantidad de gente que vive en la calle, la cantidad de gente que vive de la basura y la cantidad de gente que vive en asentamientos, uno se da cuenta que la macroeconomía tiene una consecuencia directa sobre la vida del país y muchas veces castiga más a los más vulnerables. Y al Frente Amplio no hay plata que le alcance, porque ha quedado demostrado. Recuerdo en una de las últimas rendiciones de cuentas, el ministro de Economía rascando la lata, tratando de conseguir 112 millones de dólares para financiar un gasto. Algo que pasó por debajo del radar, pero parte de ese financiamiento del gasto lo pagaron los jubilados con los intereses que pagan el Banco República para los préstamos. No sé si se entiende hasta dónde el gobierno rascó la lata para aumentar sus gastos. Y aquí hay una cruz de camino. Yo no he logrado que el candidato de gobierno se la juegue. Porque como dice aquella película, mi pasado me condena.
Y el Frente Amplio gasta mucho, gasta mal, gasta más. Y tiene que recaudar. Y en ese círculo vicioso no le veo al Frente Amplio, después de leer su programa y en la voluntad de algunos sectores mayoritarios, la capacidad de frenar esa tendencia. Y hay que hacerlo. Por eso esta cruz de camino para mí exige que los candidatos a presidente digan claramente qué van a hacer. Y lo que yo les voy a comentar no es caprichoso. Acá hay un estudio acabado de las posibilidades que tiene el Uruguay por delante. Con Azucena Arbeleche, que ha sido un gran respaldo técnico, un gran respaldo de paz, de sabiduría para todos nosotros, y todo su equipo económico, una y otra vez, nos paramos arriba de esta definición y cada día, aunque los registros nacionales empeoren, la reafirmamos. Y esta cruz de caminos es, ¿siguen la tendencia a aumentar impuestos, a aumentar tarifas, o van al ahorro y al gasto eficiente? Y aquí hay que manejar dos elementos, la conveniencia y la necesidad. Vayamos al primero. Si hoy las empresas grandes, algunas están tambaleando, si las medianas están con el agua por acá y las chicas ni le digo, si en Uruguay hay un ajuste silencioso y triste que es justamente el cierre de empresas y el desempleo creciente, seguir la trayectoria de aumentar impuestos y tarifas solo va a lograr que en Uruguay sigan cerrando empresas y siga aumentando el desempleo. Y yo no quiero ser el presidente del cierre de empresas y demás desempleo. Yo no estoy dispuesto a que esa sea la trayectoria. Alguno me dirá, te falta la segunda parte, Luis, la más importante. Si es necesario o no. Bueno, claramente, además de no ser conveniente, es innecesario. Y le voy a decir una cosa, hemos estado muy solos en este aspecto. Estábamos solos, porque además de la opinión nuestra, que ya nos alcanzaba porque estábamos tranquilos, porque hay un estudio de la rendición del presupuesto, de las rendiciones de cuentas, de lo que dice el Tribunal de Cuentas, de la Auditoría Interna de la Nación, porque tenemos un estudio acabado de lo que dicen organismos internacionales como el BID, que habla del malgasto nacional del 3,7%. Además de eso, hoy surgen voces que a nosotros nos afirman, y en esa compañía que hoy tenemos a un Caumont, a un Alfie, a un Muncho y a tantos economistas que dicen que el Uruguay no resiste más impuestos y realmente hoy el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno. Y entonces reafirmamos desde aquí a 11 días de las elecciones que eso es lo que vamos a hacer. Lo tercero, aplaudan más rápido porque alguno va a pensar que aguantan impuestos. Lo tercero, que es el fin último. Hasta ahora estoy hablando de medios, estoy hablando de la confianza como medio sobre el cual apoyarse, estoy hablando de la economía como medio para lograr esta agenda de crecimiento económico y desarrollo social. Que tienen que ir juntos, que no se crean ese discurso tan antiguo como falso de que se puede separar por un lado el crecimiento económico y el desarrollo social. Al revés, están íntimamente vinculados y ahí donde el Estado juega un rol fundamental. Nosotros creemos en un Estado presente, ese Estado presente que es propio desde la gestación misma de nuestra nación y de nuestro Estado. Pero ese Estado presente en donde tiene que estar. La ausencia del Estado en determinados ámbitos es el que genera las brechas sociales.
y vayamos a una herramienta fundamental siempre y cada vez más, que es el tema de la educación. En el 2014 yo vine acá y dije que el conocimiento se duplicaba cada 5 años. Caducó. Ahora estamos entre 2 y 3. En 5 años el conocimiento se duplica en la mitad de tiempo de lo que hacía hace 5 años. Con lo cual el que no accede a educación de calidad ya no es que se queda, se atrasa. El que llega a tener una educación de calidad va varios metros adelante y el otro se queda atrás. Y ese plan educativo tiene que asentarse con la histórica capilaridad nacional que es el 80% de los alumnos, que es la educación pública. Y allí, para empezar, hay que recuperar la gobernanza en la educación. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma del 2007 en el cual el gobierno de la educación se comparte con las corporaciones. Y en ese sentido, la educación ya no solo de los alumnos, la educación de los trabajadores, nuestros hijos y algunos de nosotros, vamos a tener que hacer como celulares que bajamos actualizaciones de vez en cuando. La jornada laboral ya casi ni se va a discutir porque parte de la misma va a ser para formarse y quizás parte de la misma va a ser en nuestros hogares. Con lo cual el concepto de productividad da un paso hacia adelante. Y esta formación en la educación pública tiene que estar guiada por la justicia. Alguno me criticó hace poco tiempo que yo dije que justicia era tratar desigual a los desiguales. Lo dijo un señor Aristóteles hace muchos años, antes que yo. Y para eso, hoy tenemos que tomar definiciones en base al mapa de necesidades nacional de dónde se necesitan el mayor impulso, el mayor presupuesto, los mejores docentes, las comunidades educativas, presupuestos por centro educativo, medición. Es una irresponsabilidad por parte de un gobierno no medir resultados. Es una falta de respeto a la educación de los chicos, a los jóvenes y a los niños, no medirles sus resultados. Y gran parte de eso está en una batalla que hace tiempo que estamos dando, que el gobierno dice que la dio, no me importa que la dé, el tema es que la perdió, que es la adjudicación de horas, las comunidades educativas, una nueva forma de inspección y la evaluación de esos centros educativos. Tenemos también que hacer atractiva la educación. Pónganse a pensar ustedes cuando tenían 13 años. ¿Qué festejaban cuando faltaba un profesor? Algunos. Cuando no podían ir a clase. Imagínense además esos chiquilines que no tengan ese impulso en los padres. Que no tengan ese empuje de una familia que entiende, que concibe, que no es solo cumplir con la ley, sino que además ahí está tu motor de desarrollo. ¿Realmente vale la pena que vos inviertas tu tiempo en un aula? Y ahí hay un cambio, obviamente, en los procesos familiares que hay que ayudar, pero también hay un cambio en la educación. Todos nosotros nos criamos en un ambiente de repetir, memorizar, y eso no quiere decir que se elimine, pero sí hay que tener las materias propias de la modernidad, las habilidades conocidas como habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Porque esas habilidades están insertas hasta en las actividades más primarias del país como la agropecuaria. Tenemos un gran problema en nuestro país de vivienda. El refugio, la cueva,
Fue de los primeros lugares donde la familia allí estuvo en paz, en tranquilidad, donde aprendió cosas, donde juntó amor, donde se sentía protegido. Y eso ha cambiado el tipo de, pero sigue siendo el lugar donde uno se refugia, donde uno vive. Y a 15, 20 minutos de acá tenemos uruguayos viviendo en condiciones que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Como dice esa canción, creo que es de Yupanqui, Dios por aquí no pasó. Y lamentablemente después de 16 años de crecimiento económico, hay más uruguayos viviendo en asentamientos. Y hay más asentamientos. Y no ha habido una política masiva de construcción de vivienda para gente de menores recursos. Y allí tenemos que hacer un gran esfuerzo en el gobierno que viene, que aparte trae aparejado otro efecto importante, que es la dinamización de la construcción. Allí una de las actividades más generadoras de empleo y de conexos como es la construcción. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Los gringos dicen, lo que no está roto no lo arregles. Y sin perjuicio que la vivienda de promoción de interés social no es para las clases menos pudientes, si andaba, ¿por qué complicarla? Y nosotros claramente vamos a modificar el decreto del 2014 y 2017 para de nuevo soltarle las amarras a ese sector de la vivienda y la construcción que tanto trabajo dio. En cuanto a la obra pública, aquí veo algunos empresarios que se dedican a este tema y uno se sacó los lentes para escucharme. Estaba mirando el celular y cuando vio que hablé de obra pública paró las orejas. Aquí no hay que amputarse ningún instrumento, ninguna herramienta, sobre todo cuando hay empresas constructoras nacionales que tienen una trayectoria conocida y de confianza. El Estado tiene que apelar a esas empresas para desarrollar sus planes estratégicos. No hay que abrazarse necesariamente de las PPP, no hay que abrazarse necesariamente de una forma, la concesión de obra pública, la iniciativa privada. Hay que poner en la mesa todas las herramientas. Con respecto a las PPP, obviamente hay que hacerle alguna modificación, puede ser legal o en el decreto, porque nos pasa que para las empresas grandes a veces la obra es chica y para las empresas chicas la obra es grande y entonces no termina catalizando este emprendimiento. Pero estas obras tienen que ir de la mano de un plan estratégico. Hace muchos años, creo que fue Faropa, que hizo un estudio acerca del tránsito futuro en las rutas nacionales, por dónde se plantaba, dónde se cosechaba, dónde se criaba, dónde estaban los frigoríficos. Uno podía prever hacia dónde iba a crecer el Uruguay. Y sumado a ello, uno podía prever la falta de acceso a infraestructura de calidad, lo que estábamos perdiendo de crecer en otros lados. Y yo cuando hablo puntualmente estoy hablando de la construcción de la Ruta 6, que para los que conocen el país saben que allí tendríamos una gran oportunidad, la gente del centro, centro-este y noreste del país. Dicho sea de paso, hay dos puentes que cortan, que es el Agua Sucia y el que está sobre el Xi, que serían construidos desde el Agua Sucia hasta el límite con Brasil. Los puertos, aquí hay gente de la actividad portuaria. Primero, organicémonos en las autoridades que tienen incidencia sobre los puertos. Tenemos que centralizar las autoridades que deciden, porque si no, no tenemos un sistema. Y Uruguay tiene en su franja costera, en sus ríos, una gran oportunidad de desarrollo de sus puertos.
Miren, una de las zonas más deprimidas del país, Juan Lacase, que está cansado de promesas incumplidas. Allí tenemos incipientemente algún emprendimiento privado de barcos roll-in, roll-out que quieren ir a Argentina. Tenemos instalada una capacidad en la ciudad de Juan Lacase para darle actividad a ese puerto. Tenemos el puerto de La Paloma, que a medida que se ensanchó el canal de Panamá y se empieza a transportar más contenerizado y menos a granel, los barcos son más anchos y menos profundos, con lo cual un puerto de aguas profundas termina siendo de 14 metros. Allí tenemos la posibilidad de que la producción del este del país no tenga que hacer miles de kilómetros para llegar al puerto de Nueva Palmira o el puerto de Montevideo. Los puertos del litoral del río Uruguay, Fraiventos, Paysandú. Si nosotros llegamos a tener la posibilidad de un sueño que nació en Salto hace muchos años, que yo lo abracé en el 2011, que es bypasear la represa de Salto Grande y el accidente natural Salto Chico, podemos hacer navegable con barcazas el río Uruguay metiéndonos 400, 500 kilómetros adentro de Brasil. Un Brasil que, como dicen ellos, está lotado en sus puertos y que necesitan vías de salida. Allí con esa obra de infraestructura que seguramente esté acompañada de una zona franca, de una gran potenciación de riego, zona productora de cítricos, va a ayudar al desarrollo de todos los puertos del litoral. El costo país, porque hoy hablé de ordenar la casa, que no es un fin en sí mismo. Ordenar la casa significa cambiar la flecha. Se terminó el malgasto, se terminó el despilfarro, ahora vamos a cambiar la flecha y es el ahorro y la eficiencia. Y a medida que eso lo vayamos logrando, hay que liberar las amarras, cuando estoy en zona rural digo aflojar la cincha, de las fuerzas productivas, de los estímulos productivos. Y nosotros no les podemos comprometer mucho hoy, porque el horno no está para bollos. Pero sí le podemos decir que nuestro esfuerzo va a estar en los combustibles, en la energía eléctrica y un fuerte estímulo tributario a las pequeñas y medianas empresas que son el gran sostén de nuestro país. Y el otro obstáculo que tiene nuestro país para crecer son las relaciones exteriores. No solo relaciones exteriores que tienen un factor económico, también que nos dan mucha vergüenza, ¿no? Uno que siempre sale del país y trata de defenderlo como sea, cuando te llegan a hablar de Venezuela, se te complica defender al gobierno porque no nos representa. Es una vergüenza nacional lo que ha hecho el Frente Amplio en el gobierno con la dictadura de Maduro. Y por eso, con la ansiedad de hacer las cosas, tenemos en nuestra agenda de gobierno la generación de un mapa de mercados que cada vez es más dinámico. ¿Por qué digo que cada vez es más dinámico? Porque ya no es solo oferta y demanda, es política. Es oferta, es demanda, es oferta, y en los momentos políticos históricos de cada país. Depende cómo se levante Trump y se lleve con China. Depende quién gobierne en Venezuela. Depende bloqueos o no. Depende si se tienen que matar 200 millones de cerdos en China, que te altera el precio de la soja en el mundo. Entonces, no solo hay que tener un mapa de mercado, sino que hay que actualizarlo, hay que estar arriba de ese mapa de mercado. Y atrás meterle negociadores globales. En Cancillería tiene que haber negociadores globales que se dediquen a eso, a rastrear, a olfatear, a perseguir la demanda de bienes y servicios. 270 millones de dólares de aranceles pagamos. Y en algunas producciones, por ejemplo, en el arroz,
Creo que nuestro segundo mercado, Perú, con el cual ya tenemos un acuerdo de complementación económica, pagamos aranceles. Allí tenemos que hacer un esfuerzo para elevar, sea vía tratado de libre comercio, sea vía cuotas, sea vía acuerdo. Yo no me enamoro de los nombres, me enamoro de la acción, de conseguir lugares para que los uruguayos vendan lo que producen y lo que crean. Argentina y Brasil. Estamos en un momento que algunos que son pesimistas dicen que la región está muy complicada. No quiero decir que no tengan algún argumento para sostenerlo. Yo les quiero decir que para Uruguay se abre una enorme ventana de oportunidades. Los que se dedican al comercio exterior y tienen vínculos con la Argentina lo saben. Una vez más, el Uruguay entre los dos grandes monstruos, entre las estridencias de algunos gobernantes, entre los vaivenes de la política que no tiene partidos fuertes, allí el Uruguay de nuevo busca en su historia clavar la tradición de la certidumbre, del respeto al ordenamiento jurídico, de la institucionalidad, de la paz, de la gobernanza para convertirse, como históricamente lo ha hecho, el centro para venir a invertir, a quedarse, a vivir y a comerciar con el resto del Mercosur en nuestro país. Ahora, lo que no podemos hacer es amputarnos, sentarnos a negociar con nadie. Perdimos la posibilidad de un TLC con Estados Unidos. Es imperdonable. Nos ofrecieron sentarnos en un acuerdo del TISA y no solo lo leímos y dijimos, no, mirá, no nos sirve. No nos sentamos a leerlos. Es una pésima señal para el mundo. Como así también es una pésima señal para el mundo que un presidente de la República en noviembre del 2016, en la República Popular de China, diga que en el 2018 vamos a firmar un tratado de libre comercio con ese país y no había ni de alguna manera el visto bueno brasileño, ni el paraguayo, ni el argentino y tampoco se había hablado dentro de nuestro país. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el mundo moderno cada vez más los discursos de dirigentes influyentes y gobernantes generan efectos. Antes eran un anticipo de lo que iba a pasar y los hechos generaban efectos. Un discurso en el mundo tan vertiginoso genera previsiones, efectos y genera consecuencias. Por eso hay que ser muy prudente en lo que uno hable. Yo creo que es la gran oportunidad para agrandar el país. Es la gran oportunidad para agrandar el país. Producimos, creamos, industrializamos lo que el mundo necesita. Y no solo en las materias primas, no solo en el mundo que va a comer, que se va a alimentar, también producimos inteligencia. Y ese es uno de los grandes destinos nacionales. Si recuperamos la fase educativa, el Uruguay hoy, ahora, aquí, el rubro de las TICs tiene desempleo negativo. Le hacen falta 2.500 uruguayos preparados más para que ahora salgan con su título intermedio de programador, tecnólogo, a conseguir trabajo. Y es una de las grandes exportaciones en crecimiento. Vamos a exportar inteligencia. Y Uruguay tiene un destino natural en eso. Obviamente que hay que simplificar la vida del emprendedor con el Estado, la famosa ventanilla única, el silencio de la administración, la inclusión financiera del gobierno. Obligaron a todos los uruguayos a incluirse financieramente y el Estado no. Hay dependencias del Estado que te cobran en efectivo, que no te aceptan ni el plástico ni los cheques. Tenemos que tener políticas de fronteras claras. Yo ayer de noche estaba en Rivera.
En octubre del 2015 le planteamos al gobierno 8 medidas de política de frontera. Octubre del 2019, una de esas 8 medidas y parcial, lo sabes bien, y parcial se aplica. ¿Alguien se cree que con el tipo de cambio, cuando salta en Brasil, ese monstruo no va a pasar por arriba a nuestros uruguayos de la frontera que tienen que pagarle a los proveedores los impuestos y cumplir? Por eso tenemos que tener cláusulas gatillo en la frontera cuando esos saltos de tipo cambiario rápidamente proteja con exoneraciones tributarias a los comercios de frontera. Con respecto al tipo de cambio, al famoso atraso cambiario, que en realidad no puede ser analizado aisladamente sin el costo de producir, de invertir, de industrializar, forma parte de todo el ámbito productivo y de los costos. Naturalmente el Uruguay no puede pegar saltos en su moneda. No es justo socialmente y tampoco sería razonable. Sí hay que de alguna manera acompasar dentro de lo posible las tendencias de nuestra canasta de monedas y de la región. Y allí el Banco Central deberá calibrar en una tarea que no es fácil cómo se acompasa sin tener saltos y tampoco sin operar a la baja. Podría hablarles de turismo, de agro, de comercio, de TICs. Simplemente una referencia, porque no me quiero extender mucho más. El plan de gobierno del Frente Amplio decidió volcar su apoyo a algunos sectores. Hace poco tiempo, increíblemente, quien debería de conocer la actividad económica nacional dice la lana perdió con el sintético. Y como que tachó a la industria lanera. Tachó toda una cadena productiva que termina en la industria lanera. Nosotros no elegimos un sector. Los sectores establecidos con potencialidades son todos ellos los que tienen que contar con el apoyo del país. No vamos a decir ustedes sí y ustedes no. Cada uno en Uruguay que se dedique a lo que sabe, a lo que quiere y que lo haga bien y que salga al mundo. Y por último, el desarrollo social está basado y ligado íntimamente a la paz social. Y aquí yo quiero ser enfático. Enfático porque creo que los pueblos no pueden perder nunca la capacidad de indignarse. Un pueblo que no se indigna y que canaliza pacíficamente la indignación es el que bajó los brazos. Y después de indignarse, los pueblos tienen que incomodar. A los gobernantes hay que incomodarlos porque nunca vamos a hacer lo suficiente. Ahora nos tenemos que indignar con ese relato que algunos dan por bueno de que la violencia llegó para quedarse. De que nuestros hijos, nuestros nietos, están predeterminados, al decir de Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, a vivir en una sociedad más violenta. Yo me niego. Me niego a aceptar eso para mis hijos. Ahora, para que eso no pase, hay que ejercer la autoridad. Y ejercer la autoridad es una acción pura de justicia social. Y el mensaje tiene que ser bien claro, porque hoy estamos en un ámbito de impunidad. ¿Por qué un ámbito de impunidad? Se comete un delito, ya no se denuncian todos. Dentro de los que se denuncian, no se resuelven todos. Y dentro de los que se resuelven, muchos no tienen la pena necesaria por el delito. Con lo cual, en esa sensación de impunidad, el delincuente se siente a sus anchas. Y muchas veces agravado por la percepción de lo que antes estaba mal, ahora ya no está mal. Y hay cosas que estaban mal en el pasado, están mal en el presente y van a estar mal en el futuro. Por supuesto que los gobernantes tenemos que ser ejemplo. Y a mí, como aspirante a presidente de la República, y me imagino que a ustedes como ciudadanos, les indigna
que un expresidente de la República diga que la cosa más linda que pudo hacer es entrar con una 45 a un banco, así todo el mundo te respeta. Eso es un mal ejemplo. Eso es un mal ejemplo para el Uruguay que queremos. En algunos procesos de anomia que vive la sociedad, de ausencia o conflicto de normas, ese mensaje de la autoridad, del ejemplo, es un golpe al corazón, a la paz social. Y por eso, lo del principio, recuperar la confianza. Recuperar la confianza, miren, está íntimamente vinculado a los hechos y a las palabras. El relato del candidato del Frente Amplio y de su elenco político hoy habla de hechos y no palabras. No, señor. No, señor. Mi compromiso hoy aquí como aspirante a presidente de la República se da con la mirada y con la palabra. Los hechos tienen que confirmar mi palabra posteriormente. Porque ahora se molestan cuando les recuerdo que le faltaron a la verdad. La verdad y la mentira no cambian con la cercanía de las urnas. No vale decir una verdad a medias o una mentira piadosa, porque si hay algo que atenta contra eso, o mejor dicho, eso atenta directamente contra la confianza. Yo entiendo que no quieren recordar que le prometieron al país que no iban a poner más impuestos y que no iban a subir más tarifas, cuando nosotros le dijimos con Azucena que estaban mintiendo en campaña electoral y lamentablemente los hechos confirmaron que estaban faltando a la palabra. Lo mismo, cuando un presidente de la República, en ese entonces candidato, dijo que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30%, los hechos confirmaron que le faltaron a la palabra por falta de actitud y ejercicio de la autoridad. Entonces, amigos, a 11 días de las elecciones, esa decisión tan mágica de que de a uno generamos la voluntad popular, una lista con un nombre, una foto, un número, un partido adentro de un sobre, y cuando uno la suelta, en ese acto que lleva unos pocos segundos, allí se confirma la voluntad popular por 5 años. Piensen dónde estaban hace 5 años, yo me acuerdo perfecto. Piensen dónde quieren estar dentro de 5 años. ¿Y saben cuál es la mayor batalla que hay que dar? La batalla contra aquellos que dicen que no se puede. La batalla contra aquellos que dicen que esto se cambia en 3 generaciones. Y para eso hay que demostrarle que hay urgencias. Y por eso nosotros insistimos al amparo de la Constitución, en el artículo 168, numeral 7, el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Por qué queremos elevar al Parlamento los primeros días de gobierno esa ley? Porque entendemos que los problemas de la gente no solo son problemas, son urgentes. A medida que pase el tiempo, si no se resuelven los problemas, eso se agrava. Nos preguntan en muchos lugares si somos optimistas. En realidad, si no fuera optimista, yo no les hubiera hecho perder el tiempo hoy. Aparte me mirarían y no me estarían creyendo. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero como casi todas las cosas de la vida, buenas han costado. Y este candidato, este partido, esta coalición de partidos políticos está con ganas y determinado a hacer todo el esfuerzo necesario, porque una vez más, todo depende de que el gobierno y los uruguayos cumplan cada uno con su rol. Nosotros, ejercer la autoridad, ser justos,
generar herramientas, generar oportunidades y ustedes, una vez más, echarle con su esfuerzo el hombro al país para crecer. Muchas gracias. Ahora viene el tribunal. Bueno, ahora vienen las preguntas con Patricia Madrid, conmigo. Vamos a tratar de trasladar algunas de las preguntas que ustedes han enviado por medio del WhatsApp y tenemos algunas nuestras. Patricia. Sí, los invitamos desde ya a que nos puedan mandar en los próximos minutos más preguntas al WhatsApp. Así que, si te parece, Alfonso, empezamos por preguntas nuestras para darle a los comensales algunos minutos más. Candidato Luis Lacalle Pou, ¿cuál será su política en materia de defensa, considerando que este no ha sido uno de los temas que se ha abordado especialmente a nivel de la opinión pública? Y lo uno con algo que sí usted trató y que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, pero pensando especialmente en la defensa territorial, en lo que tiene que ver nuestro territorio marítimo, el cual se ha extendido en los últimos años. ¿Cuáles son las principales líneas en esta materia? Hay una subordinación necesaria que va de la siguiente manera: políticas nacionales, política de defensa nacional y política de Fuerzas Armadas. A veces la coyuntura nos lleva a hablar de las distintas armas y de las Fuerzas Armadas. En parte de tu planteo de la pregunta ya hablaste del mar territorial. Le podríamos agregar cuáles son las nuevas hipótesis de conflicto, cuáles son las amenazas que tiene nuestro país. Básicamente, y no lo estoy poniendo en orden de importancia, el terrorismo internacional, básicamente el narcotráfico, básicamente el cuidado de nuestra frontera seca, aunque hoy no está siendo amenazada, nuestros recursos pesqueros, nuestros recursos ambientales y una función no tradicional de las Fuerzas Armadas, pero que ha recobrado particular importancia con el cambio climático y las situaciones adversas que estamos viviendo. Las Fuerzas Armadas, por lo general el Ejército, desplegado en esos lugares, auxiliando a miles y miles de uruguayos. Si a eso le sumamos el tema del frío polar, que obviamente cuando el invierno dan de comer, es una función no tradicional. Ahora, lo que tenemos por delante es una enorme complejidad de poder cumplir con la tarea. Básicamente, y a grosso modo exagerando, la Marina no navega, la aviación no vuela. El extinto Fernández Huidobro en su momento habló de la compra de 2 patrullas oceánicas, se presentaron por lo menos 3, 4 empresas y eso quedó en la nada. Al día de hoy la patrulla oceánica, con el despliegue de la aviación naval, es vital para poder cubrir todo nuestro mar territorial. La aviación, obviamente uno no puede apelar a tener casas de último modelo, pero sí hay aviones intermedios en los cuales mediante cooperación con otros países se pueden conseguir a bajo costo. Los radares hoy, uno fijo y otro móvil, no llegan a alcanzar el territorio nacional, el territorio que está siendo acechado tristemente y nos ha hecho célebres en Europa por el ingreso de estupefacientes. El cuidado de la frontera por parte del Ejército, una ley que va a cumplir 1 año y que todavía el Poder Ejecutivo no la reglamentó. Allí está una política nacional con una política de defensa y el despliegue táctico de las fuerzas que tiene una concepción antigua, y aquí sí tenemos una complejidad más que de defensa social, que es la distribución de cuarteles, regimientos, destacamentos, tenía
una cabeza para el Uruguay de principio del siglo pasado y se fue aumentando, y hoy naturalmente la demografía y las asechanzas son distintas, así que conjugando la política nacional, la política de defensa, la política de las tres Fuerzas Armadas, más el tinte social en distintos territorios, allí es que va a confluir. Bueno, hay una pregunta, voy a seleccionar ahora la del público, que la segunda parte ya la contestó el candidato, pero la primera me parece bien interesante. Plantea si la coalición con el general Madinini, eventualmente, no esfuma cualquier posibilidad de abatir el fuerte déficit de la caja militar. Esa es la pregunta. Primero, tiene trampa esa pregunta. ¿Tiene? Trampa, ¿Por qué? porque vamos a terminar de una vez por todas con hablar de la caja militar. No hay que hablar. Bueno, no hay que caja hablar, no. militar, sistema Pero de previsión. tú sabés mejor que yo. Sistema que sos una de persona- previsión. Y bueno, Yo se la leo es como un, está. es un giro que no es menor. Bueno, yo se la leo. Capaz que es un centro que me levantaste, Alfonso. ¿Es un centro? Vamos a terminar de hablar de caja. No es un ente separado. Bueno, el sistema de previsión militar. Es un servicio. Es un servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que está dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Cuando se habla de déficit, desde el primer gobierno del doctor Sanguinetti hasta estos tiempos, el Uruguay tomó una decisión de reducir sensiblemente sus Fuerzas Armadas. Entonces la relación activo-pasivo ha variado sustancialmente. Entonces, no me hablen de déficit de la caja militar porque no es cierto, es mentira. Es el presupuesto que el Uruguay le asigna a las Fuerzas Armadas y de ahí surgen salarios, equipamiento, funcionamiento, instrumentos y aparte los retiros de los militares. Ahora, ¿qué se está planteando? Me imagino que eso vendría con un planteo de aumento de los salarios a los funcionarios públicos que tienen el salario más deprimido de la administración. No, la segunda parte de la pregunta Bueno, era sobre me imagino le que hizo. hoy nadie estará suponiendo un aumento radical de salario público cuando el horno no tapa bollo. Lo que sí tenemos que ir a un proceso que ya se ha iniciado es el aumento de la edad de retiro. Pero si el Uruguay sigue teniendo fuerzas armadas modernas, como la expectativa de vida va a ser mayor, aunque se eleve la edad de retiro, el déficit, el mal llamado déficit va a seguir. Ahora, voy a la parte política de la pregunta. Yo no creo que ni la persona nombrada, y no estoy autorizado a hablar en nombre de él, ni ningún otro dirigente político de la oposición, en la cual yo creo que reina un enorme sentido común, se ponga tan obstinado, tan terco, de no conformar o de dificultar un gobierno de entendimiento nacional por este tipo de temas y por otro. ¿Pero algo hay que hacer en su opinión o no? Frente al déficit, no hablemos de caja, ¿algo hay que hacer? Es que insisto, Alfonso, Sí. ¿cuál es el déficit? ¿Cómo lo resolvemos? Sí, le pregunto a usted, yo por ahora no soy candidato. Bueno. Por ahora. Lo lógico es aumentar más la edad de retiro. Después, la otra es bajarle las jubilaciones a los militares. ¿Ese es el otro planteo? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Es una pregunta del público. Le pagamos miseria y lo vamos a hacer jubilar con miseria. Patricia. Hay otra pregunta en la calle Pou vinculada precisamente con Manini Ríos y tiene que ver con, dice aquí el comensal, dice, en estos días escuchamos en varios medios que Manini Ríos podría ser el ministro de Defensa de su gobierno. ¿Usted confirma esto? Pone. En realidad, esos medios de prensa tendría que darme los números del 5 de oro porque saben de futuro, saben mejor que yo lo que va a pasar. Tal vez yo se la puedo reformular al comensal para darle una mano. ¿Usted estaría dispuesto a ofrecerle el Ministerio de Defensa al general Manini Ríos? Mi concepto es que el ministro de Defensa tiene que llevarse adelante por un civil y no por un militar.
No sé si quedó clara la respuesta. Clarísimo. Bueno, hay algunos mensajes que no son preguntas, son mensajes de aliento político. Yo le quiero hacer una breve, se lo comenté hace un rato. Usted el viernes pasado dijo que para el próximo debate quería cambiar las reglas de juego, hacerlo mucho más flexible en el debate en el balotaje, si es que llega como indican todas las encuestas, y que pudieran confrontar de manera mucho más directa. Hoy de mañana, Daniel Martínez, que es el que eventualmente también aparece como favorito para el balotaje, dijo que podía estar de acuerdo. ¿Encararían conversaciones? ¿Cómo se haría esto? Porque estaban los medios también organizando. Empiezo por lo que tú decías al principio. Yo no sé si voy a estar en la segunda vuelta. Bueno, pero si está. Si nos toca estar, sí. Yo creo que fue bueno esta primera instancia, después de 25 años. A mí me gustó un debate no tan libretado, así yo puedo preguntar, se me puede preguntar, sacar las dudas, afirmar, volver sobre cosas que no quedan claras. Ahora que tú me decís que el candidato del gobierno ya básicamente aceptó, me quedo mucho más tranquilo. Pasamos al tema salud. Hay muchas preguntas. Vamos a tratar de rápidamente a ver si podemos trasladarle todas. ¿Qué plantea respecto a la reforma que se ha hecho, a la reforma de salud? ¿Cuál es el lugar que cree que deben ocupar las instituciones de medicina, las IAMT, las mutualistas, el sector privado? Y también cree que debe extenderse el FONASA. Bien, algunas consideraciones vinculadas con el área de la salud. ¿Cuáles son las líneas a seguir? La primera, que está vinculada no tanto a la salud, sino al presupuesto. Una discusión que tienen prestadores de la salud y que tiene el Estado y que no se ponen de acuerdo. Nosotros creemos que lo que se destina hoy a las cápitas es suficiente. Es propio de un país en vías de desarrollo. Si la calidad de la salud no es la adecuada, y aquí quiero claramente separar, la mutualista, que tiene una tradición histórica y una fortaleza histórica, muchas de ellas son un pilar fundamental del Sistema Nacional Integrado de Salud. Deberíamos discutir si en Uruguay hay un sistema, si hay un sistema nacional, y de ser nacional si es integrado. Mi respuesta es que tiene un gran signo de interrogación. Segundo, las metas asistenciales que se le exigen a las mutualistas deben necesariamente exigírseles a ACE, que al fin y al cabo es la mutualista más grande, y que me imagino que la reforma de salud tenía en su espíritu la justicia de igualdad de posibilidad de acceder a una salud de calidad. Y uno ve, lo hablábamos con Beatriz en estos días, gente que se le recomienda a un especialista y que lamentablemente están lejos fuera de lo que establece la ley, o algún medicamento, ni que hablar el tema del despliegue territorial de los médicos, la fortaleza de la medicina familiar, el despliegue estratégico de las emergencias móviles, de alguna manera los centros de alta atención en el norte del país, que hay incipiente porque movilizaciones sociales allí han ayudado. Desde el punto de vista económico no tenemos ningún reparo, creo que la cantidad de recursos es suficiente. Obviamente hay algunos ámbitos, como es en la medicina, de medicamentos de alto precio, que allí hay que tener una conducta distinta, porque a veces lo que estamos logrando es que ciudadanos logren la aceptación de su medicamento vía justicia y muchas veces tarde. Hay que cambiar los procedimientos, aparte de adecuar de alguna manera el listado de medicamentos que hoy va evolucionando y va cambiando. Hay temas que más o menos se repiten, de los cuales algo hablé dicho, más o menos se sabe. Uno de ellos dice, en la mejora de la competitividad que usted habló y baja el costo país, en eso entra la desmonopolización de los combustibles. Vio que el tema de los combustibles lo han hecho bastante
blanco de crítica los últimos días desde el oficialismo. En realidad, Alfonso, cualquier cosa que yo diga va a ser blanco de Bueno, crítica. pero en este caso específico. Es parte, no es la totalidad. Es parte, no es la totalidad. Lo que sí, con la valoración que uno tiene que hacer de las empresas públicas del país, lo que yo no estoy dispuesto a mirar el país a través de la cerradura de las empresas públicas. O sea, la empresa pública tiene que ser funcional a los intereses nacionales y no a la inversa. Con lo cual, cuando uno se aproxima al tema de los combustibles, ¿en qué piensa? Para empezar, piensa en el futuro. De las pocas cosas de políticas nacionales o de Estado que se han hecho bien, es de acuerdo al documento del año 2010 de la Comisión Multipartidaria de Energía. Hoy Uruguay tiene la virtud de tener una energía sostenible, de tener buenas renovables en un porcentaje importante, y eso es caminar hacia el futuro. No lo hemos visto en las tarifas, pero la instalación de esa capacidad, que requiere todavía de flexibilizar el comercio de esa energía, hace que vayamos al mundo moderno cuando nos enteramos que en Europa, dentro de 10 años, 15 años, no se van a comercializar muchos vehículos a petróleo, que van a ser vehículos eléctricos. O sea, es una enorme ventana al futuro que tiene el país. Mientras tanto, nosotros queremos tener combustibles baratos. El dato creo que es de agosto del 2019, pero estamos, según el precio de paridad de importación, en el entorno de 4 pesos arriba, la venta de los combustibles en Uruguay con respecto a otros países. Y 4 pesos en la gente que consume combustible en el transporte, en la logística, en la industrialización, en lo que haga, es muchísimo. Con lo cual, esto significa que hay que liberalizar la competencia paulatinamente, que hay que poner ANCAP preparado para eso, hay que recuperar la función de las reguladoras que preceptivamente le digan al Poder Ejecutivo el precio, y en ese sistema, no contra ANCAP y además el que pueda importar, vamos a tener combustible de calidad, combustible barato, preparándonos para el mundo, que el combustible fósil de este tipo, de alguna manera, ya no va a ser el que más se consuma. Mientras les damos algunos minutos más para que nos puedan mandar mensajes, esta pregunta va por mi cuenta y es, ¿qué le contesta a aquellos que pueden preguntarse, bueno, en caso de que usted resulte electo presidente de la República, no es lo mismo que lo haga con un 23% de los votos o un 25% de los votos a lo que hoy en día, digamos, es lo que están marcando las encuestas, a que tenga un 35% de los votos el próximo 27 o incluso más. Hay quienes pueden preguntarse, bueno, ¿qué tan legítimo resulta Luis Lacalle Pou como líder del bloque opositor? Bueno, lo de legítimo es una zona muy peligrosa, pero vayamos conceptualmente a lo que me interesa. Yo prefiero tener 30 y ganar que 37 y perder. Bueno, creo que tenemos el tiempo para alguna más. Tenemos tiempo. Sí. El estribo. Dos más. Ya las últimas. Acá hay una muy específica, pero tiene que ver con un sector importante. Dice que muchas bodegas nacionales están cerrando sus puertas. Si hay algún tipo de medida para ayudar a la industria nacional, en particular esta. Me están tirando un anzuelo que no voy a morder. Las bodegas uruguayas, bodegas familiares que conozco, frecuento, por allá había Virginia, parece hace un rato, que debo decir que por lo general, sin desmedro de mi género, las mujeres son las que más van para adelante en esta actividad. Están con una transformación histórica del vino a granel al BCP,
que aún hoy no es el vino más comercializado del Uruguay, es el que tiene más marketing, pero no es el que más se comercia. Me podés corregir, la de Majuana de 10 litros, y esas siguen siendo algunas que se siguen comercializando. Ella es hincha del BCP. Obviamente nosotros sufrimos el embate chileno, el embate argentino, en su momento sufrimos de las provincias promovidas argentinas, vinos que eran de una provincia pero salían con una denominación, con un origen de otro lado, y entraba un vino de primer nivel a 100 y pocos pesos en nuestro país. Tuvimos una política de exportación a Rusia para sacar los excedentes que eran de 400 millones de litros a un precio en su momento bueno, después se terminó siendo medio irrisorio, pero que de alguna manera nos sacamos el exceso de vino. Hoy, hablando el otro día con Edgardo Echeverri, un bodeguero nacional, nos comentaba no solo su problema, sino que hoy lamentablemente los márgenes, lamentablemente la competencia, lamentablemente los costos agregados a una producción tan intensiva que tiene un agregado distinto a otras producciones agrícolas, como la puede tener la fruticultura, como la puede tener un tambo, no son actividades periódicas. Plantar la vid, cuidarla y cosecharla y tener una experticia, una tradición familiar lleva años. Lo mismo con un árbol de fruta, lo mismo con un tambo, la genética, la familia, la sala de ordeñe. Cuando cae una producción de esas, que hay una historia familiar y hay una familia que se dedicaba a eso y tiene que cambiar de un giro para el otro al otro día. Por eso, recuerdo durante el gobierno del doctor Jorge Valle una asamblea en el Centro de Viticultores en Las Piedras, cuando cuando de alguna manera se introdujo una traza bromatológica a los empaques de menos de determinados litros, fue un aliciente para esto. Si bien no creo una economía cerrada, sí creo una economía que pueda proteger mediante algún tipo de subsidios actividades tradicionales en nuestro país que mantienen a la gente en el campo. Bien, la última pregunta, también la reformulo un poco para que quede claro, pero es una pregunta de los comensales, es: ¿descarta que vaya a existir que se vaya a concretar un ajuste fiscal? Vamos a redefinir el concepto, porque algunos economistas, y con razón, cuando van a la academia, a la definición propia, extienden lo que es un ajuste fiscal, no solo lo que es una carga impositiva, ¿verdad? Pero como yo hoy todo lo que diga puede ser usado en mi contra, si tu pregunta es la que yo entiendo, nosotros hemos dicho y una y otra vez, lo dije en mi discurso, lo reafirmo para que quede claro, que el Uruguay no sostiene, no es conveniente aumento de impuestos, y agregado a eso, y más importante, tampoco es necesario. Bien, pero y entonces a esa pregunta viene atado, ¿cómo piensa reducir el déficit? Página 7, 6 o 7 de nuestra agenda de gobierno, nosotros estamos convencidos de que podemos ahorrar 900 millones de dólares en un año, que básicamente está descrito en 6 puntos, que hace al no llenado del 21% a la vacante, de ahorro en el gerenciamiento de obra pública de 100 millones de dólares, 348 millones de dólares en la mejora de la gestión de las empresas públicas, en la defensa de los litigios que Uruguay tiene como Estado y pierde lamentablemente también millones de dólares, el aumento en el entorno de 110 millones de dólares en servicios no personales, y otras actividades sugieren hoy el 220 millones de dólares. Lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque hay una actitud, porque vamos a estar respetando a la gente que paga impuestos, vamos a cuidar cada peso que le entre al país, cada peso. Bien, no sé si tenemos tiempo para más preguntas. No, lamentablemente no. Candidato Luis Lacalle Pou, gracias por esta participación. Muchas gracias a todos ustedes. Fue un gusto recibirlos en este último almuerzo del ciclo de ADM de cara a las elecciones del 27 de octubre. Gracias, buenas tardes.
Damas y caballeros, agradecemos al doctor Luis Lacalle Pou su aporte en el tema expuesto, a los moderadores, señora Patricia Madrid y Alfonso Leza, por su apoyo y colaboración. Para todos, buen resto de jornada. Nos reencontramos seguramente el próximo mes. Gracias.